Centro de Investigación para el Medio Ambiente. Proyecto pensado para ser desmontable y poder cambiar su ubicación. Conversatorio con Johan Mejía, autor de esta tesis premiada en la Bienal de Arquitectura de Quito en la categoría Diseño Arquitectónico. Este proyecto está planificado para ser implantado en las quebradas de Quito. Su objetivo es rehabilitar ambientalmente estos espacios tan degradados de la ciudad y poder ser transportado de quebrada a quebrada cumpliendo este objetivo. Por esta razón, todo el proyecto fue pensado para ser desmontable, de una estructura ligera y es modular. Buenas noches, bienvenidos una noche más a los conversatorios Next Generation. Mi nombre es Luis Menéndez y les doy la bienvenida a este nuevo espacio que hemos creado. El conversatorio de hoy va enfocado en el proyecto Centro de Investigación para el Medio Ambiente. Contamos con la presencia de Johan Mejía, autor del proyecto. Johan, qué gusto saludarte, buenas noches, gracias por darte tiempo para participar en este espacio. Hola Luis, ¿cómo vas? No, gracias a ti también por invitarme. Chévere que haya este tipo de espacios justamente para conversar de esto, ¿no? Que muchas veces no son tomados en cuenta y creo que es súper valioso estos espacios mismos. No, sí, sabes que la idea justamente era crear un espacio abierto, tanto para proyectos construidos como no construidos. Y bueno, para nosotros es un gusto contar con 10 tesis y 10 proyectos premiados en la Bienal de Arquitectura de Quito. Bueno, Johan, para ir un poco ya entrando en esta cuestión de tu proyecto y que nos empieces a contar, nos empieza a contar detalles del mismo. ¿Qué premio ganaste en la Bienal? Cuéntanos. A ver, y yo gané la medalla de oro en el proyecto de fin de carrera en la categoría arquitectónico. Fue básicamente con el proyecto de tesis. Yo me gradué hace julio del anterior año. Entonces, se lo presentó bastante bien. Entonces, lo que básicamente les voy a mostrar hoy es básicamente mi proyecto de tesis. ¿De dónde nace la idea de hacer este proyecto? ¿Y quién fue tu tutor también? Bueno, mi tutor fue Mateo Granja. Ojalá esté conectado. Esperemos si no le mando un saludo. Bueno, la idea básicamente fue porque yo estaba bastante interesado en que mi tesis iba a ser algo más sobre recuperación de quebradas, algo más enfocado hacia la parte urbana. Pero claro, la temática era justamente una pieza arquitectónica, entonces unir esas dos ideas era básicamente el reto. Entonces, por eso resulta ser un equipamiento el cual resuelve tanto la parte de ecosistema, de recuperación, de cuidado medioambiental, y resuelve también la parte arquitectónica, conceptual y todo lo que conlleva, ¿no? el proyecto. Perfecto. Entonces ganaste ¿en qué categoría? En fin de carrera arquitectónico, diseño Fin arquitectónico. de carrera, diseño arquitectónico. Perfecto. Johan, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Estabas conectado ese día? ¿Estabas ahí? Sí, casi no llego. La verdad fue, yo salí justo de trabajar, llegué con las justas, llegué un minuto antes de que eran los resultados. Creo que muchas personas no llegaron, pero cuando me enteré, creo que pegué un grito en todo el auditorio. Fue espectacular. Llegaron luego mis profesores, también no hubo. Entonces fue como un cambio. Yo ni siquiera estaba preparado. Yo pensé que ni siquiera ese día iba a ser la premiación. Entonces, sí, fue como que todo en un solo día. Em, Johan, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, sí, sí me Sí, escuchas creo que bien. se colgó un poco. Sí, Ah, sí. pero el video, te escuchábamos bien, solo que el video se pausó, pero de ahí te escuchábamos bien. Ah, ya, ya, ok. Entonces, te contaba, fue algo que inesperadamente pasó tan rápido, yo no me lo esperaba, pero fue excelente. La anécdota, creo, fue la mejor que he tenido hasta el momento y es como que no puedo contar la emoción que hubo detrás de todo eso. Claro, como hemos conversado con otros invitados, la tesis es un trabajo bastante largo y recibir un premio, evidentemente, es un aliciente, ¿no? A tu carrera. Sí, Y sí. bueno, a ver, Johan, entonces te voy a dejar compartir para ir ya entrando en la presentación y que nos cuentes un poco de tu tesis. A la gente que está Perfecto. conectada, les recuerdo que nos puede dejar sus comentarios en el video o sus preguntas y al final de la intervención de Johan, pues yo le voy a pasar a las preguntas y tenemos un pequeño conversatorio al respecto del proyecto. Súper perfecto.
A ver, entonces voy a compartir ya. A ver, me avisa si es que lo logran ver. Perfecto. Sí, Ujú. ya, chévere. Bueno, como les decía, el proyecto es un centro de investigación para el medio ambiente. Se realizó el anterior año y mi tutor fue Mateo Granja. Para, para este proyecto básicamente fue un proceso que yo lo resumo en 4 etapas. Primero fue el por qué del proyecto, su justificación, luego era la conceptualización, la parte teórica más las estrategias ya arquitectónicas, luego era resolver la parte arquitectónica desde lo macro hasta lo micro, y luego, claro, era la parte constructiva desde la parte que no era un proyecto tan convencional, sino era un proyecto más especial en el sistema constructivo mismo del proyecto. Entonces, del por qué. El proyecto está ubicado en Quitumbe. Siempre en la universidad se plantea antes de empezar la tesis un plan urbano. En este caso es todo este polígono que está marcado y ya tenía unas características especiales. O sea, ya teníamos un elemento que no iba a cambiar dentro de toda la intervención, que era una quebrada. Había un parque muy emblemático que era el Parque de las Cuadras. Entonces, todo esto decanta en que, claro, durante todo un semestre se desarrolla un plan urbano, que era esto. Entonces, claro, se planteaba ya algunos equipamientos, se planteaba algunas estrategias urbanas. Entonces, el proyecto de tesis tenía que adaptarse a este tipo de plan, ¿no? Y para eso, claro, justo el proyecto estaba emplazado justo en el borde de todo el plan. Entonces, era ya la esquina, la última parte. Y para eso, claro, ya sabía que para el plan urbano ya teníamos un eje verde que estaba planteado para recuperar toda esa parte de Quitumbe y las áreas verdes y que haya mucho más verde urbano, que era el primer elemento. Luego aparecía, claro, el segundo elemento supermercado, que era la quebrada. Entonces ya sabía que existían 2 ejes, tanto un eje verde longitudinal como un transversal, que ya me daba algunas pautas de qué debía pasar ahí. Luego venía, claro, la justificación, el por qué. ¿Por qué un centro de investigación y no podía hacer otro equipamiento? Entonces, se comencé a pensar, bueno, Quito tiene algunas características ya de por sí, es un contexto especial dentro de todo el país. Y dentro de eso ya eran marcar números y pensar en, bueno, Quito tiene un montón de quebradas y mapeadas eran 182 quebradas, de las cuales la recuperación era muy, pero muy baja. Entonces fueron ya apareciendo algunas problemáticas dentro del macro de todo el territorio. Comenzaron a aparecer ya problemas más como de especies en peligro de extinción, fauna, flora. En la generación de residuos que tenían estas quebradas generaba casi 2037 toneladas en el DMQ. Y luego, claro, era buscar justamente una oportunidad. Entonces yo decía, bueno, el 61% de todas las quebradas o sea, pueden ser recuperables y dentro de eso también sus caudales. Entonces, claro, era casi un porcentaje más bajo, pero ese era el reto. Entonces tenía que buscar justamente un proyecto que abarque todas estas problemáticas y busque una solución. Cuando ya fui al sitio y todo, este era lo que me encontré. Yo nunca había ido al terreno antes, lo conocía por Google Maps, pero ya estando ahí, claro, ves el deterioro que tuvo la quebrada, ves justamente un poquito antes pasó lo de la Gasca, entonces ya como quedaban algunos problemas. Como podemos ver, claro, justamente era toda esa pendiente fuerte que tenía un caudal, residuos, o sea, en pésimo estado el terreno, al menos el lugar donde se iba a emplazar el proyecto. Pues teniendo todo eso, entré casi ya en la parte de conceptualización y la estrategia. Entonces todo empezó desde un concepto que lo transformé en collage. Yo ni siquiera sabía en ese punto qué iba a hacer, si es que qué forma iba a tomar el proyecto, pero ya sabía o sea, cuál era mi intención y hacia dónde quería llegar. Entonces yo fui abstrayendo algunas partes de proyectos que me interesaban. Yo comencé a estudiar un poco los límites difusos de Toyo Ito, que era uno de mis mayores referentes. Entonces, claro, siempre tuve en mente de que la quebrada y la vegetación iba a ser el principal elemento y la arquitectura se iba a acoplar a eso. No, no más bien que la arquitectura dañe el contexto, sino se acople al mismo. Y siempre tener a alguien que era el usuario, siempre tenía que estar admirando,
de alguna forma muy, pero muy permeable. Entonces empezamos por ahí. A nivel ya como que pensar en cómo se podía resolver el proyecto, que había problemáticas y había un concepto, decía, bueno, mi quebrada básicamente es una red de quebradas que existe en Quito, el lugar donde se iba a emplazar, y estaba conectado, y habían quebradas como el de Monjas, el de Tilcuro, la de Cornejo. Entonces yo sabía que el proyecto tendría que ser muy desplazable, desmontable en el tiempo, cumplía una función y tendría que mutar. Entonces, justamente aparece la otra estrategia, que el proyecto básicamente se emplazaba, cumplía una función y luego se marchaba a hacer hacia otra quebrada en la misma función, de recuperarla, mejorarla y cumplía un ciclo, ¿no? Entonces, siempre fue el de que el proyecto tenía una modularidad. Esta podía crecer, reducirse, extenderse sin perder la morfología del proyecto. Entonces, era más fácil también luego en la parte arquitectónica descifrar algunas cosas, pero claro, antes de eso tocaba pensar en qué materiales, las dimensiones de los materiales, el menor desperdicio posible. Entonces, salió un módulo que se acoplaba a esas condiciones y resultó en lo que es el proyecto. Ya como estrategia urbana, decía, bueno, el proyecto ya sé lo que va a cumplir, pero ahora en el sitio, ¿qué más? Entonces, justamente desde este plan urbano, ya teníamos este eje verde que les mostré al principio, pero tenías el quiebre natural, que era la quebrada. Entonces, buscaba un elemento que también teja dos barrios, que evidentemente actualmente tienes que pegarte una tremenda vuelta para estar del otro lado. Entonces era un elemento que sí, aparte de ser arquitectónico, también era urbano, era una pieza urbana que se recuperaba. Y siempre fui de la mano como de experimentación, tanto de la maqueta, esquemas a mano alzada, para entender al menos los ambientes. Entonces, este fue una de las primeras maquetas, no era aún la final, eran las primeras maquetas. Entonces, ya intentaba ver la materialidad, ya comencé a trabajar la materialidad, qué tipo de material podía ser, cuál podían ser los sistemas constructivos del proyecto, qué es lo que quería generar cuando cruces la quebrada, qué te va a, cuál va a ser tu perspectiva al final, qué te va a recibir. Y siempre también en dibujos. El dibujo siempre estuvo ahí. Como te decía, no sabía que iba a salir el proyecto aún, pero siempre estaba ya la intención. Entonces, como puedes ver, eran dibujos muy, muy, muy simples, pero siempre era la vegetación, el elemento, la escala humana, la luz, la sombra, la quebrada, el traspasar por ahí que no te saque de ese ambiente de naturaleza, sino que te meta a otro más controlado. Luego venía, claro, el proyecto, como decía, no podía irrespetar la quebrada. Tenía que respetar todas esas morfologías de la quebrada propias de ella. Y para eso, obviamente, venía una malla que era muy, muy ligera, casi imperceptible. Y con eso, claro, generabas que toda la intención estuviera en ese sentido. Entonces, siempre la vegetación salía, las cajas se desprendían un poco más, dejaban que pase todo. Y justamente las cajas eran modulares, o sea, el proyecto básicamente es un solo módulo y dependiendo de la función se replicaba en 3, 4, 6 partes, pero nunca rompía esa malla. Entonces, claro, estas eran intenciones, ¿no? Eran intenciones de ver esa malla, la caja flotar, que tú pases y básicamente sigas estando en el contexto, pero exista algo encima de todo. Entonces, iba por ahí. Luego, claro, venía la parte arquitectónica. Ahora, bueno, ¿cómo resuelvo todo esto y el programa? Entonces, como te decía, la implantación y el programa era eso. Era una serie de cajas. En total eran 22 cajas que resolvía un proyecto de 3.820 metros cuadrados que se suspenden. Se suspenden sobre todo un eje verde que ya estaba sobremarcado, el eje verde de la propuesta urbana. Entonces, la implantación es como muy ligera, no es nada, no era nada invasiva, podía seguir viendo, era muy permeable también. Y la planta baja era eso. La parte gráfica no era súper importante porque el proyecto, como te decía, no era nada convencional, entonces también tenía que transmitir la intención sin perderla. Entonces, como ves,
la estructura eran solo columnas y lo que ves es espacio público. El espacio público que te permite ingresar a la quebrada, pasearla, salir, encontrarte en otra caja más sólida, que igual todo eran elementos naturales. Claro, entonces estas eran las intenciones, era como que ya de los dibujos que yo hacía al inicio decantaba en este tipo de renders, digamos que era el ambiente, entonces era bastante de fondo, primero era la naturaleza y claro, de fondo ves el proyecto, que era lo que quería mostrar. Luego, claro, ya te decía, tenía un dibujo, la foto ya de la maqueta donde estaban las cajas flotando, era esto. Era que la vegetación, claro, se apropiaba, la estructura era muy ligera y las cajas básicamente solo enmarcaban el recorrido del usuario. Y claro, ya la planta alta te hablaba más ya de lo que pasaba en realidad del proyecto. El proyecto se resuelve en dos plantas, no eran nada complejas, como te decía, resolverle era muy fácil ya entendiendo las proporciones. Entonces, como ves, son cajas básicamente que si resuelves un módulo de esta forma, el otro tal vez ya rota, el otro se encoge, el otro tal vez ya son 3 o 4 módulos, las salas más grandes ya eran 6 o 7 módulos, no me acuerdo muy bien, pero siempre era dejar vacíos para que la vegetación crezca, salga, se apropie del lugar. Entonces, era eso, ¿no? O sea, es como que muy ligero desde la planta mismo verle. Entonces, claro, la planta era esto, la sección, el ambiente que tenías, era entender, claro, la arquitectura desde, como te decía, desde lo desmontable. O sea, no tiene que ser algo pesado, entender que cada elemento era por separado, que las piezas, se noten las uniones de las piezas para que entiendas que el proyecto sale, se desprende y se va. Y dejaba el menor vestigio posible. Entonces, claro, ves las cajas, ves las uniones, ves los tensores, ves el puente también separado de todo. Era un poco, si es que la caja en un punto ya tenía una materialidad para otro tipo de uso, ya tenía otra, que eran invernaderos. Y ya desde el corte que lo dibujé al inicio, luego era esto. Era una caja grande que abarcaba el programa, era una parte más sólida, pesada. Y luego venían, claro, los programas más pequeños, como le ves, eran prácticamente se elevaban sobre todo y dejabas a la quebrada que respire un poco, ¿no? Siempre había este vacío principal donde dejabas que la quebrada salga, se apropie y las cajas estaban en el medio. Entonces, claro, todos los renders, dibujos, todo era demostrar eso, demostrar que la quebrada importaba. Y luego, claro, viene el último, que era la parte constructiva. Como te decía, no es un proyecto tan convencional, tenía que justificar el por qué y cómo se iba a construir y cómo iba a desarmarse y qué piezas iban a ser las partes esenciales. Y creo que el proyecto coge fuerza aquí. O sea, la parte conceptual estaba pensada, la parte arquitectónica estaba resuelta, pero la parte constructiva era que si es que no lo hacías, solo era inviable el proyecto. Entonces, claro, comencé a trabajar en sección, en ver cómo iban a ser las uniones del proyecto, cómo iba a ensamblarse cada pieza. Habían como 6 tipos de uniones entre cada viga y columna. Entonces hacían un ensamble en donde si en algún punto solo se empernaba, salía, se despernaba y eso se desarmaba. Las cajas básicamente igual ni siquiera topaban la estructura, todo era a nivel de más un tipo high-tech, muy industrial, que eso fue una de las referencias, claro, en la Bienal, que si bien yo buscaba recuperar los materiales naturales, ocupaba bastante industrializados, pero era lo mínimo que intentaba. Entonces, claro, cada dispositivo, yo le decía, o sea, era un dispositivo, básicamente el proyecto, tenía tres partes, el arquitectónico, la circulación y la estructura. Entonces, en el arquitectónico se resolvían de esta forma cada módulo. Cada módulo era pensado en que iba a tener un tensor, se iba a suspender de cada viga que cruzaba, cuál era el ambiente, las proporciones, la modularidad de los espacios al interior, cómo iba a funcionar en nivel de circulaciones, mobiliarios,
porque la forma tampoco no es nada convencional, tiene sus curvas y todo. Entonces, era pensado básicamente en el mobiliario, este proyecto. Las uniones, como te decía, lo fuerte del proyecto era esto, o sea, pensar en el sistema constructivo, ya en la curva, pensar que había alguna correa, alguna viga, alguna costilla madre que se venía y se ensamblaba, luego venían algunas secciones más pequeñas donde ya ponías recubrimientos, ponías ya el material que era la piel, esta piel roja, que era un poco más como de protección ya medioambiental, hablando de estrategias bioclimáticas, pero todo era así, o sea, básicamente si yo resolvía uno, resolvía todo el proyecto. Entonces ya resolví la esquina, podía pasar a otro detalle. Ahora venía el detalle de las uniones, cómo la unión de la estructura principal se iba a ensamblar con la caja. Entonces habían, claro, estas T's donde venía como una placa que se ensamblaba en una correa, esta correa empernada y bueno, no había fricción entre ellos. Entonces, claro, esta como un poco la unión que existía, cómo resolvías tal vez los detalles ya al nivel del agua lluvias, protecciones, un poquito más ya genéricos del detalle. Entonces, estos eran un poco los ambientes que tenías dentro ya del laboratorio de investigación, ¿no? Eran ambientes eh, más controlados, un poco también como que darle un poco como de calidez también al proyecto. Y claro, o sea, esta caja grande que ya te decía que era que abarcaba, te recibía, era un ambiente, tenía ahora que funcionar también con este modo. Entonces, constructivamente funcionaba igual así, eran muros de gaviones modulados, si no estoy mal, eran de 260, no me acuerdo, o 270 por 210, no tengo muy el dato, pero ya respondía a la malla, ya respondía y ya era el detalle el que le daba. El nivel superior ya era una plataforma más ligera, igual, por suerte los materiales, como te decía desde el inicio, se modularon para que se resuelva más fácil también al momento de estos detalles constructivos y el ambiente de cómo iba a ser. Esto pasaba ya en esa caja, o sea, eran unos muros pesados, un sistema de circulación, alguna escalera más escultórica, por así llamarle, pero siempre entendiendo que el proyecto era ese macro industrial, ¿no? O sea, todas las piezas, como decía, siempre vistas, la cubierta fue igual pensada en eso. Entonces, ese era un poco el ambiente. O sea, ya estabas dentro de esa caja pesada, pero seguías teniendo, no cambiabas tu perspectiva del proyecto. Tenías aún elementos que te daban pistas y todo. Ese era un poco ya cómo funcionaba a nivel de sistemas bioclimáticos. Era básicamente iluminación natural, recolección de aguas lluvias, riego. Siempre las plantas era parte de ese proyecto. O sea, era un sistema de que la quebrada tenía que recuperarse. Entonces, parte de eso era, claro, tener una investigación de plantas nativas de Quito y cómo estas iban ser pensadas por franjas, ¿no? Entonces eran como que helechos, arbustos, eh, cedrillos, árboles un poquito más grandes y todos hechos por capas. Entonces era como que desmembrar toda la quebrada y luego el proyecto. Y en la parte constructiva, claro, era pensar también como mediante una ilustración que el proyecto pueda llegar y ser montado en el menor tiempo posible. Entonces tenías que llegar con las cajas ya transportadas, llegar y montarlas mediante un sistema súper rápido, mediante grúas y solo todo venga ensamblado. Entonces, como te decía, el proyecto en transporte y todo era un poco más fácil y más rápido. Y eso era lo que era mi intención. Entonces, que salga, se implante y salga y siga pasando de contexto en contexto. Y esto fue un poco ya el resultado. El resultado final ya fue un poco de toda esa maqueta que te mostraba al inicio. Esa era la maqueta final. Fue como ya terminó todo. Y eso fue un poco la constructiva.
igual en la maqueta constructiva, pensar todo, en que las piezas, en que las uniones, en los ambientes y todo. Y eso básicamente fue el proyecto en resumen. Ojalá no llegue tan rápido. Gracias, Johan. No, bastante claro, la verdad. Y sí, tengo un par de consultas en las que, sobre todo, más que consultas, como quisiera que ahondes en un par de temas. Por ejemplo, nos decías que bueno, es el Centro de Investigación para el Medio Ambiente, ¿verdad? ¿Nos Ujú. puedes hablar un poco en cuestiones del programa? ¿Qué es lo que en el centro pasa, sucede? Ya, pero entonces creo que en la implantación está mejor. Bueno, como te decías, eran 22 módulos. Básicamente el programa se resolvía en laboratorios de botánica, salas de aprendizaje, em, zonas más lúdicas, ¿no? Cafeterías, salas múltiples, invernadero, porque obviamente el proyecto, una de las intenciones creo que era más acá arriba, esta. Tenía tres ejes fundamentales, era la investigación, el aprendizaje y el cultivo. Entonces tenía un círculo en donde, claro, investigabas qué pasaba en la quebrada, aprendías de la quebrada, te retroalimentabas de cómo funcionaba y luego la producías. Y luego eso ya generaba como la restauración de la quebrada. Obviamente estaba pensado a 10 años, habían unos estándares que a los primeros 5 años tenías que hacer, los primeros 2 años era recolección, luego era sembríos y luego ya cambiaban y era un círculo, ¿no? Entonces, a nivel, como te decía, a nivel de programa, era eso. Entonces eran salas de aprendizaje, laboratorios de horticultura, botánica, salas de reuniones, partes administrativas, semilleros, invernaderos. Y eso era en la planta. Es decir, así es que, por ejemplo, estos eran semilleros, ya tal vez en 4 módulos ya era un invernadero. Si es que esto era un laboratorio, en un módulo más pequeño era una sala de aprendizaje. Entonces, era como un poco de todo, pero que al final hacía un solo, ¿no? O sea, era entre escuela, es un poco curioso el programa, pero ese era un poco el circuito que iba a generar el proyecto también ya en restauración. Ok, de ahí, por ejemplo, si, no si entendí bien, mejor dicho, el proyecto está pensado para poder ser trasladado y que funcione en varias quebradas, ¿verdad? Sí, 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 ok. Entonces, digamos, llega una quebrada, trata como entendería que como incluso de regenerarla hasta cierto punto y de ahí podría desplazarse algunos o tal vez todo el proyecto a otra quebrada de Quito exacto. y poder hacer el mismo proceso. Ok, Ujú. súper chévere. Ya, entonces, y bueno, por ejemplo, en cuestión a materiales, no sé, ¿qué pensaste en esas cuestiones? Porque evidentemente si la idea era que esto se mueva, estoy seguro que, porque vi los cortes bastante detallados, los detalles, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco en cuestión a la materialidad del proyecto. Ya, verás. Bueno, sí, el proyecto obviamente, como te decía, tenía que estar un tiempo, era un tiempo de 10 años más o menos que se tenía planeado y cambiar. Entonces, eran materiales que tenían que resistir a 10 años, eran materiales que tenían que funcionar en ese tiempo y el tiempo de fabricación y todo igual tenía que ser lo más óptimo. Entonces, justamente, por ejemplo, la estructura toda era metálica, era una estructura cilíndrica, ¿no? Creo que era una proporción de 30 centímetros de diámetro. Las cajas ya del programa eran cajas prefabricadas donde tenías un envolvente. La primera capa era una capa que te cubría metálica, era como una fachada ventilada, digámoslo así, una doble piel al interior, ya tenía recubrimientos. Esta caja más pesada, digamos, ya tenía algo más natural, ¿no? Eran ya estos muros de piedra, de gaviones, y los acabados fue de lo mismo. Entonces, básicamente se trabajaban en tres materiales, o sea, básicamente el metal era lo principal, pero todo era a nivel industrial, o sea, todo era visto, todo era a la vista, nada se recubría con nada. Entonces, eso creo que son los materiales en sí, un poco resumiéndote eh, el cómo eran, ¿no? O sea, sí, aquí te digo, o sea, este usted les decía, era la primera capa
de esta piel, luego venía el recubrimiento, luego venía un acabado ya en triplex, pero todo el proceso anterior, todo era industrial. Ok, gracias. Ya, sí, ya nos quedó más claro este tema, porque claro, si lo querías transportar, este tema de la materia también era algo que se debía pensar, ¿no? Para que justamente sea transportable y que cumpla el objetivo que nos has comentado. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, oye, me parece súper chévere la tesis, formalmente, la parte de la investigación que has hecho y como idea de que pueda ser algo que se pueda ir moviendo de quebrada en quebrado, de punto como cumpliendo esta función en varias, porque sabemos que Quito está lleno de quebradas, ¿no? Entonces, Sí. regenerarlas mediante un equipamiento que pueda ser móvil me parece una gran idea. Sí, y Y más que todo eso, el proyecto era como que justo esas características que tenía de que tal vez si es que era una quebrada más pequeña o más larga, el proyecto solo crece, crece y tiene la misma función, o sea, no cambias ningún o no haces ningún otro cálculo porque tienes una malla tan ortogonal, digámoslo, es un módulo de 3x3 y no, de 6x6. ujú. Entonces, eso 6x6 resolvías todo. Entonces, si es que eran menos programas, se achicaba, si era más, se extendía, si necesitabas algo más, solo crecía y crecía y crecía. Era como que súper transformable y era uno de los conceptos que tenía al inicio, ¿no? La arquitectura tenía que transformarse, tenía que mutar en el tiempo. Ajá. Te va a pasar una pregunta que nos han dejado ahorita. Ya, Carlos Salazar. Eh, Buenas noches, saludos. ¿El equipamiento tiene también un programa urbano? No sé, se refiere O a que sea, la pieza en tienes sí, un espacio público. como programa urbano, digámoslo, no es tanto así. Me corté. ¿Estoy ¿No? bien? Sí, me escucho. ¿Estás bien? Sí. Ah, ya, ya. Como equipamiento urbano, no, o sea, básicamente el programa urbano era la quebrada, o sea, el usuario tenía que obviamente interactuar con la quebrada. Cuando visité el sitio, las personas de ahí mismo querían ser parte de la quebrada. Eh, Tengo unas fotos, no las puse, pero claro, ponían troncos, sembraban sus propios árboles, generaban unos espacios de estancia para ellos. Entonces, claro, era también darle a la ciudad un espacio para que no sea un lugar como que para botar basura, o sea, tenías que recorrerla, tenías que ser parte de la quebrada, y era eso, o sea, era generar también espacio público en la parte baja del proyecto. Creo que en la planta no se ve, habían unas caminerías que te pasaban desde el barrio A al barrio B, entonces, básicamente era eso, ¿no? Y claro, el programa más público, digamos, a nivel urbano, digamos, tienes cafeterías, obviamente, cosas como más para interactuar con la planta baja, pero el programa general era eso, la quebrada. Sí, me imagino que se refería a eso, ¿no? Si había como más algún tipo de programa que la gente pueda ir, o no sé si se refiere, no sé si nos puede aclarar, Carlos, Ah, tal vez a alguna cuestión de, qué sé yo, también la comunidad puede entrar a alguno de estos y capacitarse en algo del medio ah, ambiente, no sé, me imagino. claro, no, no, sí, 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 o sea, evidentemente, cuando se hizo todo el estudio era también pensar en cuántas universidades, cuántos profesionales hay, cuántos, o sea, qué personas podían llegar a entrar a este proyecto, ¿no? Entonces, claro, en la investigación decías, bueno, hay universidades que tienen ingeniería en medio ambiente y tantas cosas, y claro, eran también parte de eso, eran parte de que también vayan allá, estén, interactúen también con todo el equipamiento. Ujú. Sí, me imagino que por ahí va la pregunta, ¿no? Me Sí. imagino. Ajá. A ver, Benjamín Carrión. Hola, me hace acuerdo a la Nakain Capsule Tower Building. ¿Qué precedentes estudiaste como referencia? Verás, en realidad, precedentes, bueno, creo que puedo irme un poco al concepto. El collage fue básicamente una recopilación de ideas de varios Johan, proyectos. estoy pensando, esa que Benjamín nos cuenta es la que Creo es que es ya la que desmontaron esta es última vez. exacto, ¿no es cierto? Es la que Ujú. desmontaron. Sí, perfecto. Ya. Sí, 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 Ujú, son cápsulas y todo. ujú, Sí, o sea, básicamente, bueno,
hubieron un montón de referentes, era un bombardeo de información porque no hay una arquitectura que te diga o hay un referente construido que se haga de esa forma, pero habían ya conceptos que yo tenía. Entonces, como te decía, el collage era eso, era el de que tal vez el Partenón, digamos, como primer elemento arquitectónico, ya te decía un límite, ya te marcaba mediante la estructura algo. Entonces yo decía, bueno, la estructura de mi proyecto tiene que ser un límite. Digamos, los proyectos de Toyo Ito, de la biblioteca de Sendai, tenían una estructura muy ligera. Entonces decía, bueno, el proyecto tiene que tener esa estructura. Las cubiertas, no me acuerdo de otro proyecto, no me acuerdo cuál era, el Farm, no me acuerdo cómo eran, pero eran todas estas cubiertas rojas que ya me marcaban un recorrido algo más ligero. Entonces, como que referentes no tengo. Fue más como que hice mi propia conceptualización de qué era para mí la arquitectura que debía estar ahí. Entonces, claro que me fui sacando elementos, sí, pero como uno que diga, este me funciona, no. O sea, la verdad, desde el detalle, ningún proyecto lo resolvía. Entonces fue más como desde mi investigación y desde mi percepción el cómo se debía hacer este proyecto. Ok, claro, o sea, creo que este collage, como dices, ilustra bastante bien las varias referencias que tenías por ahí al momento de empezar el proyecto, ¿no? Y al final, Sí. digamos, me imagino que en el transcurso fue mutando y fuiste encontrando que la mejor solución justamente era que el proyecto pueda desplazarse y el proyecto se fue construyendo a partir de esta serie de de análisis que tú hacías de qué es lo mejor para la quebrada y qué pasa si el equipamiento se mueve, ¿no? Yo creo, desde mi punto de vista, de lo que yo te escuché y lo que yo vi, es lo que tal vez a mí más se me quedó, ¿no? Entonces creo que esa reflexión de que hay varias quebradas en Quito, muchas necesitan actuar, tal vez lo mejor sería que un equipamiento pueda ser desmontable y llevarlo a otro sitio y a partir de ahí, pues, que primero optimiza recursos, no estás construyendo sobre las tantas quebradas, sino dejas el verde también o sea, no tapas una quebrada o la rellenas, cosas de ese tipo, sino que te desplazas. Entonces, creería que a partir de ahí y de lo que me cuentas, pues todas las decisiones se fueron encajando, ¿no? Sí, o sea, fue una prueba, error, no tienes idea. Pero sí, o sea, y más que todo era no perder la idea fuerza que era eso, ¿no? O sea, podía pensar a inicio, pero en el transcurso se podía perder y se podía ir difuminando en el tiempo y ya podía ser cualquier otro equipamiento y no el que resultó. Entonces era como que siempre le estaba regresando a ver, veamos el collage, veamos las maquetas iniciales, veamos los esquemas iniciales, a ver, o sea, entonces si estoy por ahí, sigamos. Entonces es un proceso, como dices, sí, justamente de pensar primero en la quebrada y luego a ver cómo se resolvió el proyecto. Que verás. Benjamín Carrión, otra pregunta. ¿Qué crees que pasaría en un futuro un poco con relación a la atemporalidad? Ah, chuta, o sea, como te decía, el proyecto tiene un tiempo de vida. Se tenía estimado a 10 años. El proyecto obviamente es, como decía, tenía que mutar en el tiempo, o sea, tiene que transgredir todo el tiempo de esos 10 años, tenía que adaptarse a esto. Entonces, creo que del mismo pensar en este rato, el sistema constructivo creo que ya está transgrediendo todo y rompiendo algunas barreras constructivas ya de lo que se tiene actualmente. Entonces, creo que ya el tener el primer problema ya resolvía un poco más del futuro. Entonces era como que el proyecto, bueno, estaba ahí y en el futuro puede ya tenga algunas modificaciones, pero en el macro ya estaba resuelto, digamos, cómo funcionaba. Ok, sí, me imagino que la pregunta va enfocada a qué pasa después de que el proyecto se va, ¿no? No sé, me imagino, no sé si entendí bien. Tal vez qué pasas con el proyecto, digamos, lo mueves de una quebrada a otra y se va. La idea sería que esta quebrada quede completamente Claro, o sea, justamente esos 10 años, no sé si tengo por ahí el esquema, me tocaría buscarlo, pero como te decía, la quebrada básicamente la función era recuperarla, o sea, era tener ya una serie de micro ecosistemas, entre esos era claro, eran colibríes, eran capas de helechos en la ribera, luego venía una capa de arbustos florales para que, claro, el ecosistema de los colibríes se regenere y la última capa era arbustos nativos. Entonces era una serie como
de capas. Entonces, cuando ya cumplías las capas y ya cumplías toda la función, claro, el proyecto ya no tenía mucho sentido que esté ahí, tenía que salir. Entonces, sí, ahora, si la pregunta era claro eso, era entender primero cómo se regeneraba el sitio donde estaba y ya luego pasaba a otro y Claro, y sí, bueno, ajá. De hecho, bueno, sería interesante, aparte, bueno, pensar, digamos, lo regenera y qué huella, aparte de la regeneración, podría arquitectónica dejar en este espacio. Tal vez quedaba un par de módulos para la comunidad X, ¿no? Ya tal hablan. vez. Sí, sí, capaz sí. Eh, el sentido era dejar un poco el menor vestigio posible. Obviamente, esas columnas dejabas el menor vestigio posible. Pero claro, o sea, yo en un punto decía, bueno, podía hasta la caja principal, esta de la más pesada, quedar, ¿no? Y quedar como solo un vestigio pequeño que sirva tal vez al futuro, y que luego, claro, coge ya aspectos más naturales, que la piedra se vaya eh, cogiendo color más de la quebrada. Y entonces, tanta era un poquito más el idea conceptual, pero claro, no. Es una buena idea de dejar algunos módulos y que sea Sí, parte no, también de la comunidad. sí, es que la verdad que cuando un proyecto no está, o es, mejor dicho, como el tuyo, que se puede aumentar una caja, que hay espacio público, que aquí puede ser un árbol, o sea, donde hay opciones de que pase algo, te invita a pensar en más posibilidades, ¿no? Y es como, oye, ¿y si pasa esto, y si pasa esto, y si el módulo crece, o sea, no sé. Entonces creo que desde ese punto pues es bastante interesante porque te abre muchas posibilidades dentro de esta especulación de lo que tú has planteado de qué más podría pasar allá, ¿no? Entonces me parece como súper chévere tu aporte y es un muy buen proyecto. El esquema que me mandaste se ve muy interesante. Evidentemente ganaste en la parte de diseño y se nota, ¿no? Que el proyecto tiene un aporte. Y también lo que me llama la atención, porque bueno, tú lees el título, lees que ganaste en la categoría de arquitectura, pero tiene también un componente bastante fuerte de la parte urbana y sostenible, ¿no? O sea, digamos, al final esa es la misión como del equipamiento, Sí, resuelta en un envolvente muy interesante. sí, o sea, claro, el proyecto básicamente se registró como en la parte arquitectónica por el diseño, Mm. pero claro, cuando ya lo cuento y te explico tal vez por qué de algunas cosas, claro, ya se resuelven. Y era eso, por eso era importante como el pensar qué pasaba en Quito en lo macro, o sea, la problemática general que está teniendo Quito y luego a lo micro ya irle pensando. Entonces, claro, es como que pensar ese problema grande y luego irnos más adentro, más adentro, más adentro. Entonces, sí, como te decía, es una pieza arquitectónica, o sea, es una pieza urbana más que creo que arquitectónica, es una pieza urbana. Perfecto, perfecto, Johan. A ver, verás, te voy a hacer un par de preguntas un poco ya desviándonos del tema, hasta ver si hay la gente que está viéndonos, pues se anima a hacer otra pregunta. Y era algo que salió el primer conversatorio y me pareció interesante hacer la primera pregunta a todos. No tiene que ver con la tesis, más es con la parte Ah, de... ya. Ajá, no, no. Entonces, verás, la primera era, ¿qué consejo le darías a los que nos están escuchando estudiantes para hacer una buena tesis y no morir en el intento? Chuta, primero enamorarte de la tesis. O sea, yo te digo por experiencia, creo que es, primero, o sea, saber hacia dónde vas, ¿no? O sea, saber que ya es el último proyecto y que este proyecto te va a abrir un montón de puertas. Aspirar que, claro, o sea, la aspiración de todo estudiante tal vez es una mención, es una medalla en la tesis. Entonces, es eso, o sea, tener una meta fijada. Yo la tuve creo que 3 o 4 años atrás. Yo buscaba una mención en la universidad, no lo conseguía, le dije, bueno, la tesis es el último paso y me esforcé, o sea, me esforcé y di todo. Y como para no dejar atrás la tesis, yo creo que es eso, o sea, regresar a ver siempre el, el que has hecho. O sea, una tesis es tan larga que en el proceso te vas olvidando de cosas, o sea, vas dejando de cosas al lado, vas dejando ideas, vas dejando bocetos, como te decía. Y claro, cuando regresas a ver, dices, bueno, mi idea estaba aquí y esta es tal vez la idea clave y con esa sigo y resulta. Y luego vas resolviendo cosas más pequeñas, como te decía, ya constructivamente y arquitectónicamente. Pero creo que el proyecto en sí, la fuerza es el arranque. O sea, si arrancas bien, tienes un muy buen tutor, una muy buena guía, yo creo que solo fluye. O sea, yo creo que fluye y más que todo te apasiona, si te gusta la arquitectura, yo creo que eso
es más, es más relajante también y lo disfrutas más. ¿Y cuánto tiempo te demoraste haciendo la tesis? Un año, o sea, dos Bueno, semestres. Sí, en la UDLA básicamente lo haces en noveno, décimo. Entonces, noveno haces la parte conceptual y décimo haces la parte constructiva, presupuestos y todo. perfecto. Y la otra pregunta era, em, la materia que no te gustaba cuando estudiaste arquitectura, las Que no me materias que gustaba, no te gustaban. chuta. Cuando recién empecé, sabes que yo la verdad, así sinceramente, yo la verdad no me veía graduándome de arquitectura. Yo le cogí gusto después de un tiempo de estar en la carrera, pero yo odiaba taller de proyectos, no me ¿En gustaba, me iba serio? pésimo. No. Sí, sí, los primeros, hasta mi tutor cuando era, o sea, con Mateo, cuando era mi profesor en cuarto semestre, casi me jaló el semestre con él. Entonces me iba mal y decía, chuta, o sea, no sé si es mi carrera, no es mi carrera. Pero luego sí, o sea, voy encontrando y claro, materias del inicio sí odiaba el dibujo a mano, lo odié al inicio. Cosas de la vida me tocó volver al final, a la tesis, a volver a dibujar acuarela, buscar formas de expresarlo. Entonces, sí, es como que me tocó, o sea, es un karma que lo tengo así como que desde atrás y me tocó y me obligué a usarlo. No, y yo creo que el taller en sí, o sea, lo curioso de este taller y lo curioso de cómo salió este proyecto es porque al inicio no era nada el proyecto, no era nada y era cosas a dibujar a mano, maquetas muy conceptuales, no tenía nada que ver. Entonces, creo que de todo un poco odié y luego lo amé al final y luego se unió todo. Oye, pero ¿cuál fue ese punto de inflexión en el cual te encariñaste con la carrera? ¿O fue un ¿Sabes? proceso? ¿O hay algo? Porque verás, a veces hay veces que un profe te cambia la perspectiva, ¿no? Entonces, yo- a mí siempre me han dicho, basta con que tengas un buen profesor en tu carrera y te cambia el chip. Entonces, a veces puede ser un taller o tal vez un proceso. No sé si hay algún punto de inflexión ahí bien marcado o no. Sí, la verdad sí, sabes que quinto semestre tuve un profesor, Mario Cueva. Y claro, logró sacar de mí, creo que todo lo que luego puse objetivos. Entonces, claro, Mario era súper exigente, replanteaba cosas y eran amanecidas y era y dale y dale y te decía pensar en los detalles, en la espacialidad, en la atmósfera del proyecto. Entonces dije, no, o sea, me fue súper bien en el taller. Creo que dije, no, o sea, pude este taller, fue hermoso. Dije, bueno, al siguiente sí estoy en las capacidades. Entonces creo que ese fue ese punto de estar en lo muy bajo y que, claro, Mario fue una motivación, digamos, desde lo académico y de ahí para adelante fue como que ya, o sea, buscaba algo más grande, buscaba siempre un poco destacar el proyecto. Entonces creo que fue ahí ese punto. Ah, chéverazo, sí, porque generalmente pasa en algún taller, algún profe, si no le cogiste amor, si te gusta un buen profe, te cambia el chip y te hace que quieras taller de proyectos. Sí, no, y si odias taller de proyectos, creo que odias la carrera en sí, porque es lo que más toca. Claro, ese es el tronco de arquitectura, ¿no? Al final, Sí, si eso no sí, te sí, sí. gusta, y eso Sí, pasó en quinto semestre, dices, ¿no es cierto? sí, Ah, cuarto, a ver, déjame ver, cuarto, sí, quinto semestre, casi la mitad de la carrera, dije, bueno, sí, sí, es lo que yo quiero. Y ya, o sea, fui una sola viada, dije, ya de aquí me voy como sea. De que me gradúo, me gradúo. qué chévere, Johan. Oye, te felicito. La tesis es muy, muy interesante, la verdad. Y es súper bueno este tipo de espacios porque hemos aprendido muchos detalles que no, incluso ni siquiera en el veredicto se pueden llegar a leer este tipo de detalles, pues, obviamente. Entonces, claro, ahora, digamos, ya que tú explicaste este tema que se puede desplazar y todo, la tesis cambia completamente, ¿no? O sea, ahí ya se entienden muchas cosas de los renders y de la materialidad, etcétera, que con una imagen, pues, tal vez no se lo puede identificar a simple vista. Entonces, sabes que te felicito, muy, muy buen proyecto, una buena idea. Y, Gracias. y bueno, de mi parte, pues agradecerte por haber participado.
darte el tiempo de venir a presentar tu proyecto. Y, y nada, Johan, vamos a hacer cierto, al final estamos pensando hacer como la reunión de todos, como para hacer un cierre del evento igual en línea. Así que de una vez ya te comento después la fecha, pero para que nos acompañes también y hacer como el cierre de todo el evento, ¿no? Y bueno, Johan, de mi parte, pues agradecerte, felicitarte y oye, qué chévere tu proyecto. Gracias por haberte dado el tiempo de participar. No, gracias a ti, Luis, como te dije, siempre regresar a ver mi proyecto es algo nostálgico. A veces ya pasan las cosas y ya lo dejo ahí de lado. Y esos espacios te hace volver a ver y dices, wow, no, qué chévere que la gente aún, a espacios como estos, le permitan a las personas jóvenes como nosotros, como dice la siguiente generación, demostrar de por qué tenemos este tipo de mentalidad diferente. No, no tuve el gusto de ver los demás proyectos, pero sé que fueron muy, muy buenos. Y más bien creo que súper agradecido contigo. No, Johan, gracias a ti por darte el tiempo. Y bueno, igual gracias a la gente que se conectó. El jueves regresamos con otro proyecto súper chévere que está en Guayaquil. Igual, ya les paso todos los enlaces, pueden ver en las redes la promoción del próximo conversatorio. Y estamos justo ahorita, son 5 ya, estamos justo en la mitad del evento. Así que nos quedan 5 tesis más, 5 proyectos de carrera más. Y el proyecto siempre es cargado después a nuestro canal de YouTube para que quede como la idea de ese canal es que sea un repositorio de ideas, ¿no? Un repositorio de ideas, de proyectos que la gente incluso los pueda consultar y los pueda chequear. Y bueno, nos vemos el día jueves. Gracias, Johan, gracias a la gente que se conectó. Y bueno, hasta luego. Chao, Johan, gracias. Gracias, Luis. Chao, gracias.